as the Dow Jones Industrials took off on a fear-fed freefall to close down a record 508.32 points. Panicked traders worked through lunch hours in a desperate but losing attempt to keep up with. I just came from inside and it looks like a madhouse. It's so crazy. Nobody even expected it to be down this much. Hour after hour today, wave after wave of selling hit the stock market. A selling panic the professionals call it. By the closing bell, the Dow Jones Industrial Average was in the steepest fall in its 103-year Hola a todos, history. ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Cucharazo. Ustedes saben, de rutina vamos a abarcar todos los chismes socioeconómicos y sociopolíticos de esta semana. La verdad es que tengo dos temitas súper importantes para ustedes. Vamos a hacer un pequeño repaso del estatus actual de la inflación con el reporte del CPI ya hecho público, y también me gustaría hablar un poquito más sobre la situación actual de Japón. Recuerden, Japón es muy importante para el contexto global porque son los inversores con más excedente de capital. Donde se vaya ese dinero va a ser muy clave, no solamente porque aportará liquidez al sistema local, sino porque también va a haber una transición de ese capital, lo cual puede influir tanto en la gestión capitalina, en los retornos internos de Japón y pues la especulativa de cómo se va a manejar dicho capital. Tengan que entender que manejar el capital, movilizar el capital y entender los retornos en contexto de ese capital es importante, porque los economistas, los banqueros y la banca central se dedican a entender estos componentes y su correlación y diferencia. ¿Precisamente para qué? Para poder establecer un patrón que les diga a ellos: compren, vendan, ajusten, suban, bajen. Entonces, para nosotros es sumamente importante darle esa consecutiva a ese patrón de ejecución, precisamente porque nos va a dar a nosotros entender las posibilidades de hacia dónde se va, las posibilidades de entender cómo se va a comportar el Banco Central y, lógicamente, deducir maneras de proteger nuestro portafolio. Así que, sin alargarnos, chicos, vamos a expandir un poquito más sobre lo que es el ciclo de inflación y qué es lo que ha pasado. Miren, a mí me gustaría hacer un poquito más de énfasis regresando al 2021, donde tuvimos una cantidad enorme de estímulo fiscal que llevó a la economía pues, a estar un poco caliente. Cuando decimos caliente, hablamos de volátil, hablamos bastante líquida, hablamos de subidas y bajadas constantemente. Esto se le dice quantitative easing, ¿verdad? Que es básicamente agregar liquidez al sistema. Pero el problema es que este quantitative easing impuso tasas negativas, ¿verdad? Porque supuestamente la inflación estaba controlada. Ahora, el problema de esta gestión es que vemos una economía sumamente lenta, ¿verdad? Y vemos un mercado de real estate, mercado de housing sumamente apagado. Las personas están pagando más en tasas, en hipotecas, en préstamos, el valor de la equidad de la propiedad baja. Lógicamente, las decisiones, costumbres que tiene alguien que viene siendo ganar más dinero en su trabajo no están presentes porque solamente ciertos sectores están dando esa inflación salarial. Los costos, si tienes préstamos o hipotecas rotativas, se van a incrementar, y más con la especulativa de la inflación presente. ¿Por qué? Porque justamente hoy en el PPI nos dio a entender que la inflación ajustada del CPI del 6.2% no es verdad. Precisamente porque managers que se dedican a entender la producción, transporte y abastecimiento de muchos productos desde el sector energético hasta servicios, nos dijeron que la real inflación hoy es 6.5. O sea que esa diferencia, ese delta de 3% es lo que la FED está tratando de controlar. Estos son simplemente factores adicionales. ¿Para qué? Para nosotros tomar una decisión. ¿Esta decisión a qué hace referencia? A especular si Powell o la Fed van a ser agresivos en las próximas alzas. Y yo simplemente les voy a dar a ustedes una línea de factoides que ustedes pueden correlacionar con la posible alza agresiva que se viene, o por lo menos lo que yo especulo, ¿verdad? Estamos viendo un mercado laboral sumamente fuerte, sigue una tendencia alcista, persistente hasta posterior de COVID. El problema de esto, pienso yo, que tiene que ver mucho con la facilidad de trabajo remoto. Esa separación de trabajos de servicios físicos a movilización remota ha hecho que muchos sectores pierdan una cancha de disposición laboral que tenían antes. Por eso es que estamos viendo mucha disposición laboral en servicios, en abastecimientos, en transporte y en producción. Pero en tecnología estamos viendo una caída estúpida, precisamente porque la mayoría del sector laboral durante pandemia y post pandemia se ajustó mucho a la movilización de sectores técnicos, porque son los que permiten trabajos remotos.
El problema de tener un crecimiento laboral tan agresivo es que las personas van a consumir más, y al consumir más y al poder sostener los precios actuales, la inflación no se disipa. ¿Qué significa eso? Que si las personas están ganando suficiente dinero para poder comprar los huevos a $12, $13, lo van a hacer porque tienen el dinero. Y esa costumbre multiplicado por un montón de personas pone presión. ¿En qué? Presión en el supply y presión en la demanda. Presión a mantener la cantidad o abastecimiento de productos y presión a sostener el precio para que sea rentable para el productor y la persona que distribuye. Precisamente por eso es preocupante que siga una alza tan agresiva en el sector laboral. Aparte de eso, estamos viendo que el CPI no solamente vino por encima del especulado, sino que tiene un delta de 3% con el PPI. Uno es el expectativo, uno es el real, porque el PPI mide exactamente los surveys, que son surveys, respuestas a diferentes preguntas establecidas por el Buró de Estadística para los CEOs y managers de muchas empresas en Estados Unidos. Empresas que están en servicios de producción, distribución, transporte, ¿verdad? Atribuyen un sector muy grande al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y que estas personas te digan a ti que el promedio de inflación está 3 a 4% por encima del especulado que nos dio el CPI, significa que la nueva manera que utilizaron para medir el CPI tal vez no sea la más precisa, tal vez no contemple indicadores lagueados, porque los ajustes de tasas tienen un promedio de resultado de alrededor de 8 a 12 meses. Eso implica que los ajustes de tasas del año pasado todavía no están tomando efecto, así como los ajustes de tasas de este año no van a tomar efecto hasta el próximo, ¿verdad? Es bastante preocupante todas estas señales porque eso simplemente le da excusa a Powell de que haga un pivot agresivo. ¿Qué es un pivot agresivo? 200, 300 puntos a lo largo de un año. Si nosotros nos vamos a 2008 comienzo, nos damos cuenta que ese fue el patrón cíclico cuando estábamos en plena gestión recesionaria y con una alta inflación presente. ¿Okay? Así que quiero que tengan eso en mente y honestamente el reporte del CPI y el PPI lo dejó claro. ¿Okay? Vamos a darles un poquito más de contexto entonces, cuáles son los subcomponentes del reporte del CPI. Quiero que entiendan algo. Los core goods están en una tendencia desinflacionaria. Eso es estrictamente atribuido post pandemia y porque es una recalibración económica básicamente. Se ha suavizado bastante el supply chain a lo largo del mundo, así que lógicamente los core goods van a tener una tendencia mucho más acoplada a la realidad, ¿verdad? Una tendencia mucho más desinflacionaria. Ahora, el problema con las casas y el sector de real estate es que la inflación es un poquito lenta, ¿verdad? Lastimosamente los números y los reportes, que es lo que le decimos lo que pasa on ground, tienden a ser mucho más rápidos al ajuste del mercado. Así que honestamente veo el mercado del real estate, del housing market, seguir subiendo hasta que llegue a cierta consolidación o cierta incertidumbre, que viene siendo cuando tomen efectos las tasas y lógicamente veamos liquidación de muchos préstamos e hipotecas dentro de ese consorcio crediticio, ¿verdad? Aparte de eso, los servicios que no son de housing es donde más tenemos que pegar atención. Precisamente hablé de eso en mi story en estos días. El sector de servicios es el que está expandiendo en contraste al de tecnología. Es lógico, ¿no? Si nos metemos a ver Zoom, Apple, Spotify, todos están cayendo en contraste al rebound que estamos viendo en distribuidoras de petróleo, en refinadoras, en productores agrícolas, no necesariamente animales, sino agrícolas, ¿verdad? Que tenga que ver con vegetales, frutas, abastecimiento de productos fertilizantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, el problema de eso es que todavía vemos un imbalance en estas en esta composición de goods, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estudiamos la diferencia entre el primer mes a los 12 meses en los core goods, estamos viendo la tendencia desinflacionaria en todas las facetas. Primer mes, tercer mes, sexto mes, 12 meses. Acuérdense, lo medimos mensual, por quarter y anual. Y aquí estamos viendo que en todas las facetas está bajando. O sea que en cierta manera la apertura de China tiene que haber aliviado esto. Solamente por ver el del primer mes que vemos una caída ridículamente agresiva. La pregunta que les tengo para todos ustedes, ¿será que Estados Unidos de verdad sí depende de China y no lo quieren aceptar? La realidad es que las gráficas no lo dicen, ¿verdad? Los costos de transporte, la atribución comercial, todo cogió un muy buen ritmo una vez China declaró su apertura comercial. Y lógicamente que veamos las especulativas de 6 a 12 meses haciendo contraste con lo que nos dice el mes, pues nos da buenas señales. Aparte de eso, siento que la inflación dentro de los core goods es bastante benigna, precisamente porque se están aliviando muchos sectores como el supply chain que abastece Nueva York. Les explico.
Los supply chains difieren en ciertas regiones y ciertos sectores. Mismos productos no llegan a los puertos, mismo abastecimiento, misma cantidad, mismo control, misma frecuencia. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros para estudiar el contexto de Estados Unidos es ¿cuál es el puerto o cuál es el supply chain más importante que tenga que estar constantemente abastecido? Uno de esos es Nueva York y otro de esos es California, ¿verdad? Que estos dos puertos se mantengan en constante traspaso significa que estamos viendo una realza en ese supply chain, en la estructura comercial. O sea que dentro del panorama de inflación de Estados Unidos estamos viendo lo siguiente. Estamos viendo sector laboral creciendo, poniendo presión en inflación. Estamos viendo el delta de diferencia entre el CPI y el PPI de casi 3%, o sea que los precios tienen que subir. Estamos viendo que los ajustes de tasas del año pasado apenas están tomando efecto. Eso hace énfasis a la regla de los 12 a 14 meses que siempre tenemos en consideración. Y por último, estamos viendo una tendencia desinflacionaria en core goods, que vienen siendo servicios energéticos, recursos de construcción, de manufacturing, ¿verdad? Todo esto tiene un sentido porque China abrió comercialmente y es uno de los que más distribuye estos productos. O sea que ahorita mismo, si le damos un consorcio al estatus actual de Estados Unidos, siento que Powell tiene la excusa necesaria para hacer alzas de tasas agresivas a lo largo del año. No creo que sea inmediato, no creo que fuerce un pivot de manera inmediata, precisamente porque estamos viendo tendencias desinflacionarias, por lo menos en los core goods. Y eso tiene que ver mucho con los supply chains. Si los supply chains se mantienen, los precios van a bajar porque el abastecimiento va a venir de afuera y la producción local no va a tener esa presión de demanda, ¿ok? Y eso tal vez haga un equilibrio entre la alza en participación laboral y alza en salarios. Y bueno, chicos, que no se me olvide, por último, quiero hablarles de Japón. ¿Qué está pasando en Japón? Bueno, en Japón acaban de escoger al primer ministro, no, al man que va a manejar la banca central. El primer ministro lo resumió en esto. Él no quiere amigos, él no quiere frenes, él no quiere primos ni sobrinos, él no quiere nadie. Él quiere un economista que haga dos cosas en específico: que mantenga el hawkish view de Japón y que establezca un patrón desinflacionario en contexto a la ley fiscal que llevaban implementando. Básicamente quieren tener un, ¿cómo se digo? No me gusta decir un 50-50 porque es mentira que es 50-50, pero el primer ministro quiere retener un poco del exceso del capital ofreciendo retornos competitivos, pero quiere también hacerlo de la mano con una presión, manteniendo la demanda de poder exportar capital. A ver, ¿cómo les explico esto de manera sencilla? El primer ministro quiere que la gente invierta en Japón, pero no quiere que invierta tanto, porque ellos saben que el exceso de capital fuera de Japón trae más dividendos, lo que ayuda mucho a aliviar costos locales. Por ende, ellos están buscando crear una demanda que sea equilibrada en contexto fiscal con lo que busca el Partido Democrático Liberal, que es básicamente crear una tendencia hawkish para poder tener, ¿cómo se dice? ¿Cómo les explico? Una ley fiscal mucho más loose, ¿verdad? Mucho más fácil, mucho más abierta, ¿ok? Y lógicamente pues llegar al target de inflación de 2%. Ahora, hay algo que tienen que entender. Hay veces que el CPI de Japón puede estar un poco más adelantado en contexto a otras regiones. La razón de esto tiene que ver con el registro de data. Eso sí, no les puedo decir específicamente la razón, pero lo que sí les puedo decir es que por lo menos la inflación en Japón está mucho más bajo que la de Australia. Australia está por 8% y ahorita en Japón anda por 6,5%, ¿verdad? Japón busca llegar a su 2% con el nuevo, ¿cómo se dice? El nuevo jefe de la banca central. Repetimos, economista que busca mantener un hawkish standpoint. Eso significa aliviar las condiciones monetarias sin ponerle presión a la inflación. ¿Cómo van a hacer esto? Movilizando el excedente de capital y reteniendo un poco de excedente de capital, ofreciendo retornos competitivos locales. Tal vez suene un poquito rápido, un poquito confundido, pero en simples términos los brothers quieren retener capital para equilibrar la situación, ¿ok? Ya no quieren depender de afuera. Así que bueno, chicos, espero que con esto tengan un pequeño resumen de lo que pasó esta semana en contexto de inflación, en contexto de estructura comercial y pues el chisme de Japón. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué están haciendo los brothers? ¿Será que se ajustan o será que no?